vida muchas veces, me refiero a Mateo 21, capítulo 21, todos en su Biblia. Les pido de favor, vamos a trabajar con la Biblia, ¿no? Sí. Mateo 21, capítulo 21, versículos del 12 y vamos a irnos hasta el versículo 17. La purificación del templo, así lo llaman algunos, otros lo dicen expulsión de los vendedores del templo. Bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos a analizar el texto bíblico, vamos a contextualizarlo y a ver qué mensaje nos da a nosotros hoy en este tiempo. ¿Qué nos está diciendo? El tema justamente es cuál es el verdadero templo, ¿sí? Justamente hay dos parábolas, una parábola después, ¿no es cierto? La maldición de la higuera. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué relación tiene con el templo? ¿Sí? Vamos entonces a comenzar leyendo el texto. Vamos a leer el texto. ¿Algún lector? A ver si alguien de ustedes me puede ayudar con la lectura. Gretita, a ver, por favor, Greta, active su micrófono. Ya. Jesús expulsa a los vendedores. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer y a los niños que clamaban en el templo, Hosana al Hijo de David. Estaban furiosos y les dijeron, ¿oyes lo que dicen esos? Les respondió Jesús, por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice, tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? ¿Sigo leyendo? Y de los que aún mama, hasta el versículo 17. Ya, enseguida Jesús los dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Bueno, hemos leído un texto maravilloso. Este es un texto bellísimo. Para eso vamos a meternos de lleno en la reflexión. Y como primera parte quiero compararle con Marcos. En Marcos aparece en el capítulo 11 la entrada de Jesús en Jerusalén. Luego viene la maldición de la higuera, luego la purificación del templo y ya cuando regresan a Betania, eh, la, la higuera está seca. O sea, acontecimientos que se dan en tres momentos, ¿no es cierto? La maldición, purificación y luego la higuera está completamente seca. Como que la higuera está seca fruto de esta purificación. Maldice, purifica y el resultado una higuera completamente seca. ¿Sí? En cambio, en Mateo, el texto tiene un sentido lineal, ¿no es cierto? Está la expulsión de los vendedores o la purificación del templo y luego termina diciendo que Jesús salió de la ciudad, no del templo, sino de la ciudad y se fue a Betania. Betania está, bueno, hay dos ciudades que están casi frente a frente al otro lado del Monte de los Olivos. Una es Betfagé, y Betfagé significa la casa de los higos. Y Betania, que es el lugar donde ustedes, es un lugar conocido, ¿no es cierto? Donde Jesús iba a visitar a sus amigos, a Lázaro, a Marta y a María. Betania precisamente significa la casa del pobre, la casa del pobre, ¿sí? Ese es el significado. Para Mateo,
el acontecimiento lo cuenta de un modo estrictamente lineal, ¿sí? Primero lo del templo, luego lo de la higuera. Así la acción del templo, la acción que Jesús hace en el templo, aparece en continuación de la entrada de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Para esto yo quiero más o menos ilustrarles cómo, en dónde se encontraba Jesús cuando va al templo. Porque cuando nos dice la Biblia, tanto en los sinópticos como también en Juan, parece que Jesús entró al templo y Jesús no entró al templo. Cuando el rey Herodes el Grande reconstruye el templo, bueno, el templo fue reconstruido en la época de Zorobabel, al regreso, al retorno del cautiverio en el año 538 y luego parece que ya como que finiquitaron en el año 519, pero ya no con el mismo esplendor de la época salomónica, cuando en el año 931 Salomón inaugura ese templo, caramba, con esas columnas, de esas puertas enchapadas de oro, el Sanctum Sanctorum donde estaba el Arca de la Alianza. Ya en la época de Jesús ya no está el Arca de la Alianza, ya no existe eso. Hay el lugar santo de los santos, es un lugar especial que se conserva lógicamente donde entra el sumo sacerdote solo una vez al año, y Herodes construye, sobre todo en la explanada, un patio grande, un patio inmenso. Es el primer patio fuera del templo casi, ¿no es cierto? Pero bueno, como le rodea los pórticos externos, ¿sí? Está dentro del templo, digamos así. Y ahí es donde en la época sobre todo de la Pascua, en la época de la Pascua están los vendedores de animales, los vendedores de paloma, los vendedores de bueyes y también los cambistas. Los cambistas están ahí también por otros motivos, porque ya en ese tiempo tienen que igualarse los impuestos al templo y como que es la última oportunidad que tiene la gente para pagar, los más atrasados, como las matrículas de los carros o como el SRI también, ¿no es cierto? Más o menos así. Eh, ¿Cómo sería el bullicio tremendo? Los animales, las aves, terrible, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando Jesús entra allí y ve que la gente va a adorar a Dios. Pero para adorar a Dios, ¿qué tiene que hacer? Presentar el sacrificio. Sobre todo los paganos, no pueden ir más allá de ese patio. En ese patio es donde todo mundo puede ir, ¿sí? Pero no es dentro del templo. Dentro del templo ya está el patio de las mujeres, el patio de los israelitas, el patio de los sacerdotes y luego el santo, el altar de los sacrificios, el altar del incienso y el santo santorum, que es bueno, se sube unas graditas así, se atraviesa una cortina, según cómo nos dibujan ahora, cómo ha estado diseñado el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Bien, eh, estas escenas que nosotros hemos leído, nos muestran la relación de Jesús con el templo desde una perspectiva mesiánica, vinculada a la oración, 2, a la curación de los enfermos y 3, a la alabanza de los niños. 3 temas fundamentales, ¿no es cierto? Sí, oración, curación de los enfermos y tercero, alabanza de los niños. Ya vamos a ver quiénes son estos niños. No es que los niños son solamente los infantes, los pequeños, a pesar de que la palabra griega es paidios, los pequeños, los niños, pero son sobre todo los excluidos, los marginados, quienes son los que a gritos claman por liberación. Por eso el grito Hosana. Hosana, ¿qué significa? Hosana significa sálvanos. Por eso cuando cantamos del santo, ¿no es cierto? En la misa, cuando decimos Hosana debemos cantarlo duro, ¿no es cierto? Sálvanos, ¿sí?
En primer lugar, Jesús rechaza los aspectos sacrificiales del templo, vinculados a la compra y venta de animales para el sacrificio. Ustedes ven que en todo el Evangelio de Mateo, Jesús rechaza el apego al dinero, el apego a mamón. Dinero se dice mamón, ¿no es cierto? El apego a mamón. Ahí está el capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y dentro de su programa mesiánico está hacerse pobres. Mateo 5, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, los que se hacen pobres, los pobres por opción, pobres de espíritu, los que tienen espíritu, capacidad, ¿no es cierto? Los que tienen el don, porque primero reciben el don de Dios, luego también toman una decisión. No es que Dios quiera hacer nada en la historia sin la decisión del ser humano, sin la decisión nuestra. Dios hace cuando nosotros también acogemos, ¿sí? Acogemos. Ese desprendimiento, venta de bienes, ¿se acuerdan de la parábola del joven rico? Una sola cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Para seguirlo de un modo gratuito, creando una comunidad en la que todo se comparte. Veamos, bueno, no vamos a leer porque nos vamos a demorar muchísimo. Mateo 19, del 16 al 30. Un texto hermosísimo, ¿no es cierto? Todo se comparte, ¿sí? Todo hay que compartir. Y sobre todo tienen lugar preponderante, lugar especial, lugar central, los pobres, los niños, los marginados, los que son excluidos, ellos sobre todo. 2. Volcó las mesas de los cambistas. Aparentemente, este era un servicio necesario. ¿Por qué? Porque de ley tenían que la gente que viene de afuera, esto lo entendemos porque todos los otros países extranjeros tienen diversos tipos de monedas y hay que descambiar. Antiguamente, por ejemplo, nosotros teníamos que para ir a Estados Unidos descambiar los sucres en dólares o los dólares en sucres. Y para eso había que ir a una casa de cambio donde nos descambiaban, ¿no es cierto? Nos cambiaban las monedas, dependiendo del poder adquisitivo, el valor adquisitivo de cada moneda. Que el nuestro siempre ha sido bajo, ¿no es cierto? El sucre, ¿sí? Imagínense que dolarizaron a 25,000 sucres $1. Bueno, había que descambiar de ley en moneda propia, una moneda que se llama shekel o ciclo, que hasta ahora es la moneda de Israel. ¿Cuál es la moneda de Israel? Es el shekel. El shekel es una moneda cara, en primer lugar. Y había que descambiar de ley en esa, porque no podía entrar una moneda pagana en el templo. No podía entrar. Por eso la casa de cambio estaba afuera, en el patio de los gentiles. Ahí estaba la casa de cambio. Esa moneda, la moneda pagana, no podía entrar en las arcas del templo. Por eso se descambiaba para que compraran los animales del sacrificio en ese tipo de moneda. ¿Cuál era el problema? A más de los abusos en el cobro del costo de los animales para el sacrificio, que la gente debía presentar de ley, porque mucha gente venía de otros países, de lejos, para comprar el animal del sacrificio, que se lo vendían en el mismo templo. Por un lado hacían un bien, porque le evitaban comprar de pronto un animal afuera que sea rechazado de pronto en el templo, porque el animal para el sacrificio debía ser un animal puro, ¿no es cierto? Sano, no podía ser cualquier tipo de animal. Y por eso, ¿quién garantizaba que el animal sea puro y sano? Los mismos que estaban ahí en el templo. Así no sea cierto. Pero eso era lo que le vendían. Las palomas, era difícil conseguir palomas y se las ofrecían en el templo trayendo de otro lado. Las palomas era un sacrificio que tenían que hacerlo las mujeres, una ofrenda que hacían las mujeres para purificar
cuando daban a luz. Para purificarse una mujer debían sacrificar un par de tórtolas o 2 pichones. Eso es el sacrificio que presentó María también. Eso dice Lucas 2, ¿no es cierto? Bien, Jesús condena el abuso y la extorsión. Esa ganancia deshonesta. Se ha convertido el templo ¿en qué? En un lugar de explotación al prójimo. Actitud condenada en la misma ley de Moisés y los profetas. Acuérdense que una de las cláusulas, vea usted en Éxodo 24, cuando dice no explotes al extranjero, no oprimas. La opresión está rechazada por la ley de Moisés y también todavía mucho más por los profetas. Isaías la rechaza, Jeremías la rechaza y los otros profetas la rechazan. Se trata de una reconstrucción del templo según la voluntad y el origen de Dios. Por eso hay 3 signos o argumentos. Primero, Jesús dice, mi casa. Mi casa. Es Jesús que pronuncia. Bueno, eso podemos leer nosotros en Isaías 56:7, donde se habla de que la casa, el templo, será un lugar universal de oración. Y el profeta llama a todos que vengan, todos los gentiles que vengan para que sean sacerdotes de Dios. Es una maravilla este llamado de los profetas en aquel tiempo. Proféticamente, quien dice esa palabra es Dios. Dios dice esa palabra. Jesús hace suya esa palabra. Por eso dice mi casa. En el Antiguo Testamento Dios dijo eso. Pero ahora Jesús dice mi casa. Mi casa es casa de oración. Por encima de los representantes del templo, ¿no es cierto? De los representantes de Dios, de la divinidad, quienes se creen representantes del mismo Altísimo. Jesús define el sentido de la casa de Dios hablando en su nombre y en nombre de aquellos que lo buscan y que son bastantísimos. ¿Quiénes estaban afuera con Jesús? Bastantísimos, bastantísimos. A ver, ¿quién de ustedes me dice quiénes serían esos bastantísimos? ¿Quiénes son? Ciegos y cojos. De esos hay bastantísimos. ¿Quiénes son los ciegos? Todos aquellos, toda aquella ciudadanía explotada, marginada, que no se le permite ver, que no se le permite conocer, que no se le permite o no se le dice la verdad. Y después los cojos, lógicamente, al mantener una ceguera en la gente, eso le estanca al ser humano. No se le permite caminar. En el Evangelio de Juan aparece este texto hermoso en la resurrección de Lázaro. Curiosamente, Lázaro sale del sepulcro atado de pies y manos, para que ustedes vean cómo sale de pies y manos atado. Y Jesús dice, desátenlo y déjenlo caminar. Desátenlo y déjenlo caminar. Sí. El problema, este texto, por ejemplo, de Juan, de la resurrección de Lázaro, retrata un problema terrible en la sociedad de Israel. Una ideología que no permite, que le estanca al ser humano, que lo ata de pies y manos y que no lo deja caminar, no lo hace libre, no promociona la dignidad del ser humano. Sí, lo hace ciego y también no le permite caminar. Sí, no le permite caminar. Entonces, no sé si está claro eso, ¿no es cierto? Son muchísimos los que están afuera con Jesús, los excluidos. B, se llamará casa de oración. Esta palabra forma parte del proyecto reformista de Isaías 56:1-8. ¿En qué consiste esta purificación? Esta reconstrucción y purificación del culto en sí mismo. Cuando el profeta hace un llamado a abrir las fronteras,
abrir las fronteras. Llama a todos los extranjeros para que vinieran al templo y fueran sacerdotes. Tremenda revolución. ¿Cómo va a creer que un pagano sea sacerdote? Inclusive se habla de los eunucos, ¿sí? Que se puede acoger a los eunucos, ¿sí? Para que cumplan la ley de Dios. El templo ha de ser casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos. Por eso estima a la oración como el sentido primordial del culto y de la adoración. La oración está a la base de ¿qué? A la base de todo, ¿no es cierto? El culto y la adoración tienen sentido en esta relación personal del hombre con Dios y de Dios con el hombre. La oración acerca al hombre a Dios y a Dios y Dios al hombre. Por ello, si el cuerpo de cada cristiano es ahora el templo del Dios viviente, guardarlo para la comunión con Dios. Y la oración es responsabilidad del cultivo espiritual. Corintios 3, 1 Corintios 3 dice, ¿no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo y que Dios habita en ustedes? Si alguno de ustedes destruye este templo, Dios también lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Transformarla encarnada de los mercaderes, transformar el cuerpo que es templo de Dios, encarnada de mercadería, ¿no es cierto?, de negocio, es corromper lo que Dios ha dignificado por creación y por redención. Por creación, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por redención, porque el Señor ha querido rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y uno de los pecados graves es el egoísmo, el apego al dinero, que aparece en las cartas de Pablo como una forma de idolatría. Luego se toma una frase de Jeremías 7:11, Jeremías 7:11, cuando dice, la han convertido en una cueva de bandidos, una cueva de relajosos, una cueva de revolucionarios. Es una crítica contra la clase noble y los sacerdotes de Jerusalén que utilizan el templo como tapadera y excusa para seguir oprimiendo a los demás. Esto se dio desde la época de Salomón mismo. ¿Por qué la gente no protestó contra Salomón cuando construyó el templo Salomón? Cuando él construyó el templo. Porque la excusa era, es obra de Dios, es todo para Dios. Y como es para Dios, hay que dar nomás, no hay problema. No digan ustedes absolutamente nada. En contra de la utilización del templo como forma y medio de opresión, Jesús lo entiende como espacio. A ver, Jesús entiende el templo como un espacio, un signo de comunicación en gratuidad con Dios y con los otros, siempre en gratuidad. La relación con Dios es gratuidad, es gracia. La palabra gracia también tiene que ver con la gratuidad. No te cuesta nada, no hay que pagar para relacionarte con Dios. Y para que Dios te perdone tampoco hay que pagar nada. No se necesita ningún tipo de sacrificio. ¿Qué más sacrificio? La situación de opresión, de injusticia que vive el pueblo. ¿Para qué más sacrificio? Es una crítica de fondo contra el mismo culto y el clero de ese entonces, de ese tiempo, el clero de ese tiempo, vinculado de un modo inseparable a gestos y motivos económicos. El problema de la economía, cuando se mete en nuestra cabeza, cuando nosotros nos volvemos amantes del dinero, de la plata, seguramente cometemos idolatría y podemos hacer lo que sea para poder tener dinero. No estamos tan ajenos de lo que vivía en ese tiempo
el pueblo de Israel. Tanta gente oprimida y tantos que vivían o tantos vividores del sufrimiento y del dolor de la gente. Luego viene el segundo tema, las curaciones. Ciegos y cojos. Es el fruto de lo anterior. Jesús es un sanador. Los milagros de Jesús, lo único que quieren hacer es el anuncio del reino, el reino de Dios. El reino de Dios es sanación, es curación. El reino de Dios es vida. El reino de Dios es solidaridad. Inclusive en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, 7, 9, 13, nos muestra esta frase hermosa del profeta Oseas, 6, 6. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué nos sirve hacer tantos sacrificios si no hacemos del sufrimiento de los demás, del dolor de los otros, nuestro dolor? Y también de la esperanza de los demás, nuestra propia esperanza. El verdadero culto a Dios es la salud de los enfermos. Las curaciones son expresiones de la presencia del reino. Por eso, cuando viene al templo y empieza a curar, está indicando, vamos a ver la actitud, ¿no es cierto? ¿Por qué a Jesús le condenan? No porque Jesús expulsó a los mercaderes, no es por eso. Más que eso es porque Jesús cura en el templo lo que los otros durante muchos años, desde que el templo existe, no han sido capaces. Al contrario, han excluido a los enfermos. Los enfermos, por el hecho de estar enfermos, están malditos, están impuros, están excluidos de la religión. No pueden acercarse a Dios, son impuros. Entonces, el templo y los que están ahí no han sido capaces de sanar a los enfermos, de tal manera que el templo no ha permitido que los hombres vean y que los hombres caminen. Ahí viene la ceguera y la cojera. Verán que estas enfermedades son simbólicas. Ciegos y cojos es el complemento de un sistema opresor. Hay un texto muy bonito en Marcos, donde Jesús cura una jorobada, una mujer jorobada, que hacía 18 años que está así con esa joroba tremenda y no puede alzar la cabeza. ¿Sí? ¿Qué es la joroba? La joroba, además de ser el pecado, es toda esa imposición que el sistema opresor pone encima de los hombros de los pobres, de la gente. Lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Está cargada de tanta cosa y otros, en cambio, viven de lo lindo. Hacen de las suyas, hacen lo que tienen la gana. Y Jesús viene a liberar ese tipo de opresión. Ese es el mal que hay que empezar con el que hay que empezar acabando, ¿no es cierto? Sí, hay que empezar acabando. Jesús purifica el templo en el sentido humano, desde las raíces de Dios, recibiendo la alabanza de los niños. Qué bonita la alabanza de los niños. Los verdaderos liturgos ahora no son los sacerdotes, los que están oficiando el culto, no. Los verdaderos liturgos son los niños que cantan, ¿no es cierto? El Hosana, ¿sí? Ahí están los salmos, ¿no es cierto? Sí. Son los niños que cantan la llegada del reino de Dios. Los sacrificios se transforman en experiencia de canto y de vida. Ya no hace falta sacrificios. El reino de Dios es alegría, vida, comunión, perdón, inclusión. Son dos signos que expresan la condena por su actitud. Los dos signos, los milagros. A Jesús le condenan, María de Jesús, a Jesús le condenan, ¿por qué? Porque cura a los enfermos. Y lo hace además en el mismo templo, que en su condición anterior, como institución de sacerdotes, de escribas, los que están ahí gobernando, no fueron capaces de hacer. El templo se ha convertido en un sitio ineficaz, ¿sí? Incapaz de curar. No olviden que la palabra curar significa sanar, significa cuidar.
¿sí? Veamos nosotros, nuestras instituciones de gobierno, nuestros templos también, nuestras parroquias, ¿son capaces de curar, de cuidar, o nos volvemos cada día más ineficaces? Más ineficaces, que nos pueden cuestionar, ¿sí? Más ineficaces cada día. En el fondo de la curación de los cojos y los ciegos, ¿saben qué está en el fondo de eso? Dice, se encuentra el recuerdo de los jebuseos. Verán, ¿de dónde nace esta? Bueno, a Mateo le dicen, en Mateo Jesús es conocido como el hijo de David. No le gusta mucho a Jesús este título. ¿Por qué? Porque David es el que prohibió la entrada de los ciegos y los cojos al templo. ¿Por qué? Porque pueden profanar, pueden volver impuro al templo. Es que los jebuseos, que son los primeros, los antiguos habitantes de Jerusalén, ellos ¿qué decían? Nuestra ciudad de Jerusalén está tan amurallada que nadie puede meterse. Inclusive si cayéramos en algún peligro, los ciegos y los cojos pueden defender. Para decirnos, con los ojos cerrados podemos pelear, porque no hay enemigos. ¿Quién puede contra nosotros? Es una ciudad bien segura. Y por eso David maldijo a los ciegos y a los cojos. En cambio, Jesús hace todo lo contrario, ¿no es cierto? Hace todo lo contrario. Jesús cura a los ciegos y a los cojos. Ahora ellos y los niños van a ser los protagonistas de una nueva sociedad, de una nueva vida. Jesús salió fuera de la ciudad. Acabó la primera parte. Ahora sale Jesús fuera de la ciudad. No dice salió fuera del templo. ¿Por qué razón? Hay una sospecha. No se dice que salió del templo, sino fuera de la ciudad. Jesús estaba en el templo. Pero bueno, estaba en el templo, pero no estaba en el templo. Solo estaba en el patio de los gentiles. Ahí es donde todo mundo se reúne con sus negocios, ¿no es cierto? Para ir a Betania, al otro lado del Monte de los Olivos. Como suponiendo que toda la ciudad es un tipo de templo. Toda la ciudad. Este tipo de templo, a la final, en definitiva, no responde a la voluntad de Dios. De tal manera que cuando Jesús regresa al otro día de mañanita, maldice a la higuera. Tiene hambre. Esto es simbólico. ¿Cómo es posible que viene recién tomado café y tiene hambre? ¿Por qué mejor a la ida, cuando iba a Betania, no maldijo a la higuera? No buscó, por lo general, cuando se regresa a la casa, se regresa con hambre. Y es al otro día como maldice la higuera. Para que vean esta continuidad en el templo y la higuera. ¿Sí? La higuera es una de las 7 plantas nobles de Israel. ¿Sí? Las 7 plantas nobles del pueblo de Israel. Acuérdense del trigo, de la cebada, de los viñedos, de todo eso, ¿no? La granada. Hay en Israel, en Jerusalén, hay una fruta que se llama la granada. Se toma jugo de eso, es un jugo riquísimo y es muy caro. Las palmeras, sí, el olivo para hacer las aceitunas, para hacer el aceite de oliva y todo eso, ¿no? También en la higuera es la imagen de la paz y la realeza. También símbolo del descanso. Se descansaba debajo de una higuera por la frondosidad, ¿no es cierto? Era símbolo también del aprendizaje. A Natanael le dice Jesús, cuando estabas debajo de la higuera te vi, cuando eras alumno, cuando estabas aprendiendo. El maestro se ponía a la sombra de una higuera a enseñar. La enseñanza era peripatética, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús maldice la higuera? Porque quería encontrar frutos, ¿sí? No hay frutos en el templo. Todo ha sido prácticamente una pérdida de tiempo. No hay nada. El templo no ha sido capaz de sanar, de curar, de acoger. No ha sido capaz de acercarle al hombre a Dios para nada. Al contrario, el templo ha terminado excluyendo a todos casi, a todas las personas, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas.
a todos, personificado en los ciegos y en los cojos. Lo mismo, el pueblo de Israel es esa higuera, tiene instituciones hermosas. En ese tiempo está la Torre Antonia, una fortaleza tremenda que se impone ante el templo de Jerusalén. Ahí está el palacio del rey David, ahí está el pretorio donde le juzgaron a Jesús, ahí está todo eso. Tiene instituciones bonitas. Esto representa la higuera, frondosa, verde, pero no tiene frutos. Y por eso Jesús la maldice. De hoy en adelante no vas a dar frutos. ¿Por qué Jesús la maldice? Porque Jesús lo único que está haciendo ahí es confirmando la actitud de los sacerdotes y escribas. El rotundo rechazo a su mesianismo. ¿Por qué? Porque Jesús pone en tela de juicio y en tela de duda y en peligro también sus privilegios materiales y económicos, ¿no es cierto? Y por eso Jesús dice, nunca podrás dar fruto. La higuera sin fruto es signo entonces del fracaso del pueblo, del templo de Israel. El pueblo, el templo ha sido un rotundo fracaso. Esa religión basada en sacrificios, ¿no es cierto? En compra, en venta, en negociado, en explotación, no ha servido para nada. A pesar de que miren, cuando Jesús va a ver higos, para que vean que es simbólico, estamos en el inicio de la Pascua y en ese tiempo no es tiempo de higos. Los primeros frutos de higos se cosechan a finales de junio, de ahí viene julio y agosto. Si fuera algo histórico, algo material, Jesús no tiene por qué maldecir lo que yo como que fuera a ver naranjas en el mes de enero y diga, por no haber naranjas, que nunca más des naranja, maldita naranja. Pero si no es época, pues, de naranjas. Jesús, lo que pasa es que el higo, la higuera que aparece como símbolo también del pueblo de Israel, ¿sí? Y no tiene higos significa no tiene frutos. Y al no tener frutos significa todas las leyes, la ley que se ha ido aplicando en la historia de Israel, los sacrificios y el culto en sí, han sido un fracaso, porque han terminado destruyendo al pueblo y cerrando las puertas de Dios a la gente pobre, a la gente humilde, ¿sí? Al pueblo pobre de Israel. Bueno, hasta aquí les comparto. Ahora vamos a solamente un ratito nomás, vamos a dar unos 5 minutos para conversar. ¿Qué les parece esto? ¿Sí? Yo por eso quería hablar con ustedes sobre este tema de la expulsión, de la purificación del templo, el verdadero significado de esta purificación del templo, que no es físico, sino humano. ¿Sí? El templo tiene que cumplir con para lo que fue hecho, ¿no es cierto? Para acercar al hombre a Dios y ha terminado más bien alejando. Y por eso el templo también en el año 70 será destruido definitivamente. Pueden abrir sus micrófonos y conversar. Preguntas para nosotros, preguntas para nosotros. ¿Nuestra religión está dando esos frutos? ¿Cómo hasta qué punto nos parecemos también a la higuera? Que frondosamente bonito, hacemos bonitos templos, la liturgia bien adornada, bonita, la iglesia con qué maravillas, con coros y todo, pero los frutos de amor, de justicia, de misericordia, de cercanía. ¿Cómo está? Padre, una preguntita. Claro. En lo que dice en el versículo 17,